porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, como siempre, sobre la reflexión bíblica, lo que nos presenta el Señor en su palabra, lo que nos presenta el Señor en la Biblia. Reflexionamos en estos días especialmente del capítulo 10. Estamos sobre las plagas, ¿verdad?, bíblicas que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 10. Hemos reflexionado bastante sobre esto de las langostas. Vamos a completar algunos pequeños elementos que nos hablan justamente de la presencia de un Dios que nos dice que tenemos que tener esa memoria de su acción en nuestra propia vida. Toda esa primera parte nos hablaba de eso. Una segunda parte también que llama a la conciencia del mismo Faraón. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Faraón Maguare Yandeika tuya no da Maguare. Deja que mi pueblo salga a rendirte culto. O sea, ayuda a tu familia, ayuda a tu institución, ayuda a tu país. Sobre todo, cada uno de nosotros yandeco tendo taina en alguna manera, porque cada uno tiene una responsabilidad. Si sos papá, evidentemente, o si sos mamá, de tendo taina bebe vender ógame. Entonces, ¿será que tenés que responder a esa pregunta? ¿Será que te dice así hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Para saber educar y llevar adelante tu familia, tus hijos, educarlos, para tenerlos bien de cerca y educarlos hacia Dios también, ¿verdad? Todos estos elementos son muy importantes. Después también nosotros estábamos hablando de todo lo que significa la acción, los servidores también que casi como que interceden, ¿verdad? Es uno de los elementos incorporados, ¿verdad? Esa discusión con los siervos que le dicen directamente al faraón, deja que esa gente salga a rendir culto. De que Egipto está al borde del colapso, tu familia está por colapsar, entonces, sino que ahí está el diálogo, ¿verdad? Es tan importante. Esta palabra de Dios es tan actual para cada uno de nosotros. Cuando reflexionamos entonces sobre las plagas, no estamos reflexionando simplemente sobre las plagas como plagas, ¿verdad? Sino que nosotros estamos reflexionando en cosas mucho más importantes de todo eso. Y bueno, vamos a seguir un poco reflexionando justamente lo que nos dice aquí sobre la cuestión de la relación, ¿verdad?, de Dios con los siervos y el faraón. Se enfrentan con él directamente, ¿verdad? La sensación que da el texto es que el rey ha perdido algo de su autoridad. Primero Moisés le recrimina su falta de humildad al faraón. Y ahora sus mismos siervos, ¿verdad?, le dicen en la cara que debe cambiar de actitud. Porque veces entonces hoy coñan en día llevan a peña de quere, te de la escuela, o también en el colegio, en la universidad, no sé dónde sea. Te llaman la atención también tu filigresía, a nosotros los curas, cuántas veces nos dicen, ¿verdad?, qué es lo que estás haciendo, cómo estás haciendo. Nos recriminan lo que dicen que no conocen la realidad de su propio pueblo y de cómo están sufriendo por su causa las calamidades enviadas por el Dios de los esclavos. Se dirigen a él con el imperativo deja, una forma que no parece la más respetuosa para dirigirse a un faraón. No parece la más respetuosa, pero aquí entonces, viste, uno va perdiendo autoridad cuando no es capaz entonces de presentarlo en buena forma. Entonces la gente te pierde el respeto, ya no tenés autoridad. La autoridad del faraón se debilita
hasta el punto de que asume la reclamación de sus propios siervos. Vos ves pico ñande peñandero gapu y ñande la ñandera cuera, ñande familia cuera, mía, ya no te tienen respeto, querida mamá, querido papá. Perdiste tu autoridad. ¿Y por qué perdemos la autoridad? Nos reclaman. Y justamente por eso, porque no reconocemos la primera parte, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Es decir, no fuimos fuertes ante Dios. Y cuando no somos fuertes ante Dios, cuando no acompañamos y no sabemos educar a nuestros hijos, ciertamente que caemos, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta, hasta el punto de que se asume la reclamación de sus siervos y mandan llamar a Moisés para negociar con él una salida condicionada, una salida condicionada. De cierta manera me doy cuenta que yo ya no puedo más, de cierta manera yo ya no puedo seguir, pero al mismo tiempo tampoco no quiero renunciar, ¿verdad? Y entonces me quedo un poco ahí en la deriva. Y entonces le llamo y le digo, y otra vez, y hoy cuando voy a ver 100% venían de Yarapope, lleva, sino que le llamo otra vez aquí al siervo, a Moisés, etcétera, y quiero negociar, y le quiero decir, bueno, hasta tal punto, yo PBB me entender. El hecho entonces de que haya un diálogo propuesto por el faraón ya evidencia su debilidad. ¿Y sí? Porque si le está llamando, le dice, che, da se puede acá, che, diga tu beima, allá pomba ebe. Ejumiko ave, porque sheiko te vendere, andemante, reme eta pendere amiga, para ver si podemos salir adelante. La postura firme, sin embargo, ¿verdad?, de Moisés, responde al hecho de que a esta altura de los acontecimientos y teniendo los israelitas también pruebas suficientes del poder de su Dios, porque ellos se dejan, ¿verdad?, y se ponen en manos de Dios y saben que Dios actúa en la vida de ellos, y entonces, teniendo así los israelitas esta experiencia suficiente de Dios que actúa en nuestro corazón y en nuestra vida, entonces ya no quedan dudas de que el proyecto de Dios no consiste en una liberación parcial. No existe una liberación parcial entonces. Por eso hay una postura firme y concreta. Cuando Él le va a decir no, PJ antes arriero que te la PJ mío yuye. Como había puitata mitad, acuña cara y cuera, acuña cuera. O puita baitete y que no. La postura es bien firme, ¿verdad?, de Moisés en este sentido. No consiste entonces en una liberación parcial, no es liberación parcial, no es una parte. La familia se libera juntas, todos, papá, mamá, hijos. Entonces no es solamente una partecita, ¿verdad? A efectos de celebrar una fiesta religiosa, celebrar un encuentro con Dios. No es solamente eso, sino que es una llamada que implica la salida de la esclavitud para enfrentar los riesgos de la libertad en camino a una tierra prometida, pero en familia siempre, en familia caminamos. Y además no es una parte parcial, ir a Yeyuye, ya a mí y mí a Yeyuye. Entonces, mientras está en retaguardia, entonces no, una vez que salís, viste, es una liberación total, es una liberación de la familia, porque son todos, y es una liberación que apunta a una tierra prometida, apunta a un GPS, ya es ahí señal lleva, apunta a un ideal claro, clave. Mooto la yaguatata hina hamba ela yaya posea. Moola ñan majese hamba ela yipota hamba ela ñan de yara o me ese bañandebe. Sin embargo, aún así, Moisés no hace explícito este proyecto. Y bueno, y veamos entonces más adelante cuál será este proyecto que Moisés lo hará. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe. Serás la mayor de tus hermanos, en tu alma de arte hablaba el Señor. Tenías un corazón dispuesto a entregarse, eras hermana y amiga para todos. Fueron pasando muy pronto aquellos años, constructora del reino te hiciste y una auténtica joven ibas forjando. En maestra de amor te convertiste, patriota de corazón, puro amor a tu país. Cuando irrumpió la opresión, tú luchaste por un nuevo Paraguay. Con una sonrisa siempre conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad. Responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Hiciste de tu vida cotidiana
de santidad. Un amor que nadie podría entender jamás, por entera te entregaste al Señor, te consagraste para siempre, muerto al mundo, viva para Dios. Días de entrega y total inmolación, era hacerte ofrenda viva de Jesús, exigencia de este verdadero amor, como el abrazo de María a la cruz. Qué dulce encuentro con Jesús, no lloren por mí que soy feliz. En sus brazos encontré mi plenitud, proclamando todo te ofrezco, Señor. Con una sonrisa siempre conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad. Responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad. Queridos amigos, seguimos nuestra reflexión. Estamos en el capítulo 10, estamos hablando sobre la octava señal, la langosta. Y sobre todo con estos nuevos elementos, ¿verdad? En que entran primero el de la memoria, en que tiene que quedar muchos elementos donde tenemos que reconocer las gestas, o sea, las acciones de Dios, o los llamados de Dios a nuestra conciencia para que podamos actuar. Pero estos llamados también recuerden que se hacen a través de nuestros ancestros, digamos así. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros primos, nuestros amigos, en fin. Todas las personas que han influenciado y que nos muestran, ¿verdad? Y esto es lo que después nosotros dice podemos contar, Heigoña, así podrás contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos. ¿Qué significa qué rigor traté a los egipcios? Quiere decir cómo te hice vencer la maldad, cómo te hice vencer los sufrimientos, cómo te hice vencer todo aquello que era obstáculo en tu vida, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, cuando nosotros lo entendemos, también podemos dar estos pasos concretos. Y bueno, seguimos ahora con otra partecita, ¿verdad? En que nos encontramos ya ellos prácticamente liberados, pero tiene que ser una liberación total, decíamos. Aquí le quieren poner ciertas cosas, un aspecto simplemente de alguien que va pero que después vuelve, ¿verdad? No es una liberación total. Sin embargo, Moisés es firme, dice, exige más, exige mucho más que esto. Vamos a mirar, por ejemplo, en este proyecto que no consiste en una liberación parcial, ¿verdad? Que decíamos, a efectos de celebrar simplemente una fiesta religiosa. No, nada de esto. Moisés no hace explícito aún este proyecto, decíamos cuando concluíamos, sino que continúa hablando en un lenguaje que podríamos llamar diplomático. Este también es un elemento indispensable en nuestro relacionamiento, el lenguaje religioso que apunta un poco también a lo diplomático. La respuesta del faraón muestra que ha captado claramente en qué consiste el proyecto de Moisés. Y otra vez, sin nombrarlo, propone que vayan solo los varones a adorar al desierto, a fin de asegurarse que dejando sus familias y sus bienes en Egipto, no tendrán otra opción que regresar. Y claro, por eso es condicionada, decíamos. El faraón quiere condicionar. PJ, pero PJ la vende familia. PJ la vende familia. Estas palabras son pronunciadas en un tono violento incluso, claro. Le dice bien luego. Y añadió, dice, el mal se ve en sus rostros, así no. Que vayan los hombres solos a rendir culto al Señor, ya que eso pretenden. Y enseguida los echaron
de la presencia del faraón, enseguida los echaron de la presencia del faraón. O sea, aquí no hay diálogo, no hay tutía, ñande ya es Aisha lleva. Y esto se muestra aquí. Son palabras en tono violento que le está haciendo el faraón. Casi como si estuviera fuera de sí el faraón, ¿verdad? Y pues, imagina. O sea, le trae pues, una frustración al faraón. Porque durante todo el tiempo él fue Dios. Durante todo el tiempo fue él el que dio las normas, las leyes y todo, ¿verdad? Ahora, sin embargo, hay un confrontarse y es Dios, Yahvé, que se confronta con el otro Dios, entre comillas, que se considera, ¿verdad?, el faraón. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Entonces, por eso ahora es como una cuestión muy dolorosa, ¿verdad?, para ellos. Es un confrontarse totalmente en un tono violento, casi como si estuviera fuera de sí. Ha sido humillado primero por Moisés, luego por sus siervos, y ahora nuevamente por este esclavo que se atreve a hacerle propuestas abiertamente contrarias a sus intereses. Moisés no acepta y es echado de la presencia del faraón. Entonces este es otro elemento importante que se nos presenta aquí. Y por último, cuando nos encontramos ya del 12 al 15, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el territorio de Egipto. Es decir, ahora tendrá que venir esa parte del castigo. Extiende tu mano para que las langostas invadan el país y devoren toda la vegetación que dejó el granizo. Moisés extendió sus bastones sobre el territorio de Egipto y el Señor envió sobre el país el viento del este que sopló todo aquel día y toda la noche. Cuando llegó la mañana, el viento ya había traído las langostas. Las langostas invadieron todo el país y se abatieron sobre el territorio de Egipto en una cantidad tal que nunca se había visto una invasión semejante y nunca más volvería a verse. Y Mópicos hoy cuenta que nunca más volvería a verse, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo es la exageración, ¿verdad? Siempre en un lenguaje literario, en un género literario, para decirnos que la calamidad que Dios envía y cómo Dios nos hace conocer su acción es así, de fuerte, ¿verdad? Y entonces ahora cubrieron la superficie de todo el país de manera que quedó a oscuras. Devoraron toda la vegetación y todos los frutos de los árboles que se habían salvado del granizo. Y de todo el territorio de Egipto no quedó ni siquiera una brizna de verdor en los árboles y en las plantas del campo. Bueno, aquí entonces, en respuesta de Moisés, extiende el bastón y las langostas son traídas por el viento del este, ¿verdad? Langostas, ¿verdad?, son traídas por el viento del este. La magnitud es enorme, por eso decimos que nunca se vio ni nunca se verá, como yo de futuro, pero nunca se verá. La magnitud es enorme y se nos dice que no habrá memoria de nada igual, no habrá memoria de nada igual en la historia pasada o futura. Todo verdor pareció aquel día, todo verdor pereció, o manon baite, va evetendo baite. Nada de verdor. Entonces, en su desequilibrio y debilidad, el faraón llama con premura a Moisés y a Aarón, declara su pecado y pide que intercedan por él y lo libren de las langostas. Aquí de nuevo encontramos en ese momento que el faraón hace venir de inmediato, eso ya lo encontramos del versículo 16-20 en adelante. Porque allí ella cuaya po ahí ginara. Y por eso le llama, ¿verdad?, con premura a Moisés y a Aarón. Declara, confiesa, primera vez a Belleiguá que declara su pecado y le dice luego, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, por eso perdona una vez más mis pecados y rueguen al Señor su Dios para que al menos aparte de mí esta plaga mortífera. Y bueno, esto es entonces lo que nos presenta. Ya Moisés no dialoga ni reclama nada, ya no cree en la posibilidad, ¿verdad?, de cambio en la palabra del faraón. Alguna vez se copicha ñandera jave ya lleva ñandera ya güero ya ve más esta vez más ya es esta vez más ya po entonces ñandema ñande carne anda ya cuase ve más hoy va ve ahí no hay más diálogo, ¿verdad? Si clama para detener la plaga es tan solo porque él también está a la expectativa del modo en que Dios conducirá los acontecimientos. Y volvemos entonces enseguida con más
ñande yara ñe'ẽ. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe'ẽ. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe'ẽ. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'ẽ. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar.
Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ñande Yarañé, estamos volviendo entonces reflexionando sobre este capítulo tan interesante, la plaga número 8, decíamos, que nos hablaba de las langostas. Ahora nosotros continuamos el capítulo 10, encontramos la siguiente, estamos ya en la 9ª señal, como también es llamada, y a mí me parece que es muy oportuna, ¿verdad? Algunas veces el hecho de las plagas nos hace entender de otra manera, pero en realidad son señales, porque casi siempre son señales que Dios nos muestra, ¿verdad? Son señales que Dios nos va mostrando en la vida para que nosotros también podamos tomar cierto espíritu, cierta forma de actuar en nuestra propia vida, para que podamos corregir nuestras acciones. Y la 9ª señal son las tinieblas, la oscuridad. Es así como se nos presentan, va 10, 21 al 29. No es muy larga esta estructura y es muy interesante también. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que Egipto se cubra de una oscuridad tan densa que se pueda palpar. ¿Viste cómo la Biblia entonces siempre exagera un poquitito? Se pueda palpar la oscuridad, las tinieblas, se pueda palpar. Hasta cundere pocoa, de tan oscuro que es, ¿verdad? Moisés extendió su mano hacia el cielo y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante 3 días. 3 días ya le conta entonces con ave de oscuridad. Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su sitio. Pero en las viviendas de los israelitas había luz. Siempre entonces se nos pone, ¿verdad?, estos dos elementos. En cuanto que en una parte hay tinieblas, en otra parte hay luz. Siempre están los que son bendecidos por Dios, protegidos por Dios, en este caso el pueblo de Israel, y los que reciben el castigo, ¿verdad?, que viene a ser la oscuridad del pueblo de Egipto. Pero también por culpa del faraón, ¿verdad?, que siempre ha endurecido. Porque ya hemos visto en la plaga anterior, ¿verdad?, en el signo anterior, que los mismos siervos le dicen, ¿verdad?, bueno, pero o todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina. Está al borde de la ruina por tu culpa. Deja de ser testarudo, déjale andar, déjale que vayan con su Dios. Pero, sin embargo, nosotros vemos que hasta aquí todavía no. Luego el faraón de nuevo llama a Moisés y le dijo: vayan ahora entonces por fin a rendir culto al Señor. Podrán acompañarlos sus familias, pero quedarán aquí sus ovejas y sus vacas. Quedarán sus ovejas y sus vacas. Entonces, entonces está de cierta manera renunciando a ciertas cosas que él no estaba renunciando, el faraón. Estaba pidiendo y estaba diciendo de pecado, ¿verdad? Pero te coge callada,
algún medio para decir ante la situación en que se encuentra, bueno, tapejo, pero, ya ta se penembacuera, miando homoy, ovejas y vacas. Moisés entonces replica, ¿verdad? Y tú nos tendrás que dar las víctimas para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos al Señor nuestro Dios. No, también nuestro ganado vendrá con nosotros, Moisés. Ni un solo animal quedará aquí, porque nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto al Señor nuestro Dios. Por otra parte, hasta que no lleguemos al lugar señalado, no sabremos cómo rendirle culto. El Señor endureció el corazón del faraón y él no quiso dejarlos partir. El faraón dijo a Moisés, fuera de aquí, no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas morirás. Moisés respondió, tú mismo lo has dicho, no te volveré a ver. ¡Qué bárbaro! Aquí entonces llegamos ya a lo último. ¿Qué podemos hacer? Es casi ya imposible nuestro diálogo. Entonces, vamos a ver un poco esta plaga, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa para nosotros, ¿verdad? La langosta estaba por una parte y las tinieblas, que es esta última que nos dicen nuestros autores y nuestros estudios con respecto a esta plaga que es bastante dura. Las tinieblas que ya no nos podemos ver. Esto quiere decir llegar a lo máximo. Por eso dice, ¿verdad? La oscuridad, que totalmente te encegueces, nosotros decimos, ¿verdad? Este tipo se encegueció ya, se encegueció. Entonces, no hay que ver más ese bala, el faraón es imposible ya. Se dan cuenta del significado profundo, ¿verdad?, de cada una de las plagas. En realidad, no te está hablando de que fue oscuro y que hubo tinieblas y que no se veían, pobrecitos, tocaban todo, dice, sino que apícolas de la pe iñiputumba y te vene acame, vene corazome, ñane iñiputumba ñande jehui que decir da jechabei, da yare covei ma peñan de yara ñande pupe. Llegamos a una oscuridad total y absoluta. Lo que puede el pecado, ¿verdad? La oscuridad cuando llega a nuestro corazón y a nuestra vida y nos hace hacer desastre. Vamos a mirar un poco esta novena plaga, ¿verdad?, que estamos teniendo del 21 al 29 del Éxodo. La forma y el contenido de la novena plaga han dificultado la labor, ¿verdad?, del intérprete, o sea, para interpretar un poco. Según la forma, el faraón llama a Moisés para negociar después de 3 días de tinieblas. O sea, hay copama de ser 3 días de tinieblas, pero debemos pensar que las tinieblas desaparecen, ¿verdad? A pesar de que las negociaciones terminan en un punto muerto, porque no hay diálogo, no hay posibilidad. Aquí el faraón se enoja y le dice, bueno, así mismo le dicen, entonces le dice, fuera de aquí, no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas, morirás. Apenas lo hagas, morirás. Entonces, ya están en stand-by, ¿verdad? Hay así estudiosos, comentaristas, ¿verdad?, que se han preguntado también si la mera presencia de tinieblas se puede considerar una intensificación del castigo, como que se intensifica ese castigo. No es entonces un anticlímax, por decir así, ¿verdad?, después de los desastres del granizo y la langosta, o sea, como una consecuencia. O sea, que hubo un desastre, ¿verdad? Primero el granizo que destruyó mucho, después vino la langosta y ahora, viste, ante toda esta situación, algunos de los comentaristas dicen, esto es consecuencia, quedamos en una oscuridad total, oscuridad total. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que los mismos siervos le habían dicho, verdad, eso al faraón? Pero Yeishacuanas, amigo, ¿cómo pico? ¿O todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina? O sea, ahora llegamos entonces a eso, que sería la oscuridad, vea como más o menos las diseñan de algunos de los autores. O sea, esto que llegamos ahora es como fruto de todo lo que ha sucedido en esta última, ¿verdad? Otros han intentado poner de relieve sus elementos de terror y han descubierto una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. También es interesante, ¿verdad?, esta interpretación.
O sea, nosotros llevamos a lo máximo, ¿verdad? A ese error máximo que nos lleva a entrar en las tinieblas total. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe'e. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe'e. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Dios te bendiga, te saluda Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Todo católico como obligación, no opción, obligación, tiene que tener primero la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica.
Todos los otros libros de enseñanza son buenos, pero primero está la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué el Catecismo? Porque el Catecismo es la instrucción de la Iglesia, inspirada de la Biblia, o sea que no hay error. Por tanto, todo católico tiene que tener Biblia y Catecismo, no hay justificación. Y quiero comenzar esta serie con el tema de la idolatría. Dicen los protestantes, la Iglesia Católica enseña que hay que adorar imágenes. No mientas, protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el lobo disfrazado de pastor en tu secta. Pero la Iglesia no enseña eso. Veamos qué enseña verdaderamente la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2132. Dice la Iglesia, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella a la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Lo enseña la Iglesia Católica. La adoración solo corresponde a Dios. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. Por eso es que toda imagen, todo honor tributado a una imagen sagrada es una veneración respetuosa y nada más. Y mucho protestante, para querer refutar esto, dicen, pero es que adorar es igual a venerar. No mientas, protestante. Estos protestantes se la viven mintiendo. Adorar no es venerar no es adorar. Eso es una mentira del protestantismo. En la Iglesia Católica solamente adoramos a Dios porque así nos lo enseña la Iglesia. La adoración solo corresponde a Dios. Así es que cuando te vuelvan a decir, la Iglesia Católica enseña que hay que adorar imágenes, ya sabes la respuesta. No mientas, protestante. Lee el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2132. La adoración solo corresponde a Dios. No te dejes engañar. Comparte este video, invítanos a tu comunidad, búscanos en todas las redes sociales y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo,
porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yara Ñe. Estamos entonces reflexionando sobre esta señal, ¿verdad? Es la novena, el que nosotros llamamos las tinieblas, con sus interpretaciones también, ¿verdad? Que llegamos a como una batalla cósmica, decíamos, ¿verdad? Pero en el sentido de que cuando ya no le encontramos sentido a todo lo que fue sucediendo. Un faraón que se empecina, cabeza dura, que no quiere dejar, que no nos quiere liberar, que no quiere reconocer a Dios en síntesis. Es como decir, ustedes pueblo me tienen que adorar a mí, tienen que quedarse conmigo, ustedes me pertenecen a mí. Sin embargo, Dios le dice, no, señor faraón, tiene que dejarles porque ellos tienen que venir a adorarme y tienen que liberarse totalmente. Hay también casi como una propuesta del faraón de decir, bueno, se pueden liberar pero parcialmente. Primero solo ellos, después mujeres y niños se quedan, después da también la posibilidad, bueno, pueden ir toda la familia, pero no pueden ir también todos, tienen que quedarse sus animales, sus bienes. No, aquí la liberación entonces del esclavo, la liberación de todo lo que nos oprime tiene que ser una liberación total. Diga tú y la parcial. Y entonces es como esa lucha, ¿verdad? Una lucha cósmica, una lucha del alma, una lucha de la persona totalmente entre la luz y la oscuridad. Pero nuevamente hay que decir que muchos de estos problemas están fuera de la atención y preocupación del autor. La plaga de las tinieblas no es inadecuada como penúltima plaga. Está muy bien, ¿verdad? Ya que preludia el castigo definitivo. Es decir, ya entramos en la oscuridad total. Upeaco le dice, no está mal aquí, está muy bien ubicado. Porque cuando llegamos a la oscuridad total, ya es ya y entonces y es como ese, ¿verdad? Que llega a la desesperación, ¿verdad? Y dice, yo ya no veo más nada, yo ya no tengo salida, entonces es el castigo, ¿verdad? Total. La plaga entonces de las tinieblas no es inadecuada como penúltima plaga, ya que preludia ese castigo definitivo cuando los primogénitos después serán golpeados a la noche también, en la oscuridad. Serán golpeados a la noche. Y justamente las tinieblas, es como un suicidio, es como suicidarse. ¿Cuántas veces yo he hablado, conversado con ciertas personas, ¿verdad? Que llegaron allí al borde del suicidio? Y justamente después que por un pelito, por un milagro se han salvado, ¿verdad? Porque Dios es grande, y después comienzan a recapacitar, vienen, hablan, se dejan guiar espiritualmente, uno encuentra justamente esto que está diciendo aquí. Todos te dicen, Padre, he llegado a lo máximo. Y esto es la dureza del corazón. Se dan cuenta entonces que las plagas que van en forma progresiva es también nuestro camino espiritual o nuestro camino del mal o del bien que estamos haciendo. Vamos a llegar al 10. Vamos a llegar al 10. ¿El 10 qué es? Es la muerte del primogénito, la muerte del Dios. ¿Quién se considera Dios? Yo, que estoy haciendo un camino y después me voy y me suicido, en síntesis, me estoy suicidando. ¿Por qué? Porque estoy queriendo cambiar, estoy repitiendo mi historia del Génesis, me quiero poner en lugar de Dios.
Entonces continuamente soy duro, soy exigente, me pongo en esto, me empecino, ¿verdad? Y entonces insisto y machaco e insisto, pero en el fondo donde ya voy más ve, no voy adelante. Y porque quedo siempre en lo mismo, ¿verdad? E incluso es como que parece que doy una cierta opción de salto, de paso, pero no es así, sino que simplemente son salvatajes que estamos lanzando como para salir de ciertas situaciones, pero nunca nos estamos liberando, ¿verdad? Y entonces la plaga de las tinieblas no es inadecuada, ¿verdad? Así como habíamos dicho para este momento. Sin embargo, hay también cierto contraste entre el silencio mortal de las tinieblas que puede tocar y el gran grito que está a punto de resonar. Es eso que el último intento negociador entre Moisés y el faraón evita totalmente el tema de las tinieblas y se centra en lo esencial. El faraón hace su última concesión. Los israelitas pueden marchar e incluso llevarse a sus hijos. O sea, hay un último de nuevo. Ante estas tinieblas, y aquí entonces está nuestra última posibilidad, ¿verdad? Ante esas tinieblas. El faraón trata todavía de salvar y da una última concesión. Bueno, tapejopá, vayan. Esposo, hijo, esposa, tapejopá. Pero, pueden marchar e incluso llevarse a sus hijos. Solo deben dejar sus rebaños para así asegurar su vuelta. Moisés se niega absolutamente, totalmente no. La liberación tiene que ser una liberación total del hombre, así como es el hombre, totalmente. Incluso no quiere alterar, tampoco no quiere suavizar su petición. Bueno, te concedo hasta cierto punto. No, la liberación tiene que ser total del hombre. Deben salir con todo, ni siquiera una pezuña se quedará. Y añade una razón, no sabe qué animales va a exigir Yahvé. No sabemos, dice, qué animales va a exigir Yahvé. O sea, porque Dios puede ser que nos exija uno u otro. Pero esto suena un poco falso, ¿verdad? Ambos hombres saben ahora lo que está en juego es la libertad total de Israel. Es la libertad total de Israel. Y antes ya entonces hoy está una partecita nomás, ¿verdad? Sino que quiere liberar al hombre totalmente. Y cuando libera al hombre totalmente, lo está liberando así como es, ¿verdad? Desde adentro, en lo máximo, ¿verdad? El faraón amenaza de muerte a Moisés si vuelve a presentarse ante él. Por su parte, Moisés acepta que este encuentro ya es el último. Tú lo has dicho, no volverás a verme en tu presencia. Moisés también es posible ahí. Entonces le da a entender, ¿verdad? No, yo también te estoy diciendo lo que Dios verdaderamente está queriendo, ¿verdad? Y lo que Dios exige. Y bueno, y veamos un poquitito, ¿verdad? Cómo sigue, ¿verdad? Este hecho que es bastante duro, porque es ya el último zarpazo, ¿verdad?, que están haciendo. Moisés dio todas las posibilidades, todas las oportunidades. Moisés entonces se ha jugado también, se ha congeniado bastante bien, ¿verdad?, con la petición de Dios. Lo ha presentado muy bien, lo ha defendido, digamos, de esta manera. El faraón, por su parte, que exige, que pide, que no quiere, que no cede, pero es una lucha continua. Y es esa la lucha continua que nosotros, queridos hermanos, también tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra familia. Es lo que nosotros continuamente vivimos, ¿verdad?, en el día a día. Ahora entonces la yayeruremia na y peñan de yara, pica tu hanguaisha o pocomiñan de yepa. Yayesha cuave y epalañan de yara o hipotañan de hewi. Y bueno, así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, les bendiga y les mantenga siempre en este gran deseo de seguir creciendo y responder al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por